idea es hablar un poco a través de un ejemplo cómo y por qué se hace ciencia en un zoológico. Y por zoológico estoy hablando de zoológicos, acuarios y criaderos. Hay en México una asociación que se llama la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, que tuvieron sus conferencias de gerentes y coordinadores aquí hace como un mes. Y ellos me pidieron que les diera una plática sobre esto. Estoy entendiendo por este lugar ambientes diferentes al natural a donde están estos animales. ¿Sí? Y se trata qué se puede hacer en estos lugares. Primero, ¿qué son estas colecciones? Estas colecciones han existido históricamente. Sabemos muy bien que los reyes aztecas tenían sus colecciones de animales. Sabemos que los reyes europeos también tenían colecciones. Algunos los hacían por capricho, otros tenían algún interés científico. Y además existía los cotos de caza del rey. Era un lugar que exclusivamente el rey y la corte podían ir a aprovechar, a cazar. Y eran nada más de ellos, eran sus animales. Entonces, las colecciones son una simplificación de lo que hay allá afuera, pero eso no quiere decir que sea malo. Nos pueden traer cosas muy relevantes y podemos aprender de ellos. Ahora son la vanguardia en la conservación ex situ. Hay un lugar famoso en México que es el African Safari. Está en Valsequillo, Puebla, y es África y Camacho, el capitán Camacho trajo animales de África porque quería que los mexicanos los vieran, los conocieran de cerca. Uno maneja en su vehículo y no abre la ventana porque los rasguños de tigre no son muy saludables. Pero aparte de eso, él tiene la colección más importante de conservación de aves en peligro de extinción en México. Está fuera de exhibición. Yo la conozco porque como me dedico a eso, he estado ahí varias veces, pero hace conservación ex situ. Ex situ es fuera de lugar. El cóndor de California sobrevivió porque se llevaron los 17 cóndores que quedaban al zoológico de San Diego y zoológico de Los Ángeles, y a partir de eso, y voy a hablar un poco más de qué se ha hecho con ellos. Entonces estamos haciendo una representación, se puede hacer una representación de la biodiversidad local o exótica. El único zoológico en el municipio es el zoológico Jersey de aquí del Valle de Guadalupe, y su plan es pasar de tener animales exóticos a ser representativo primero del noroeste de México, después de México, que aprendamos qué es lo que tenemos nosotros. Y entonces es esta biodiversidad de la que estamos hablando, es más que la riqueza de especies, pues estamos viendo una representación. Y tenemos que empezar un poco atrás sabiendo que la vida en el planeta es producto de la evolución. Y entonces, un repaso muy pequeño sobre quién hizo la evolución. Las dos personas que descubrieron la evolución independientemente fueron Charles Darwin y al mismo tiempo Alfred Russel Wallace. Darwin llevaba 30 años escribiendo el origen de las especies a través de la selección natural, cuando llegó el artículo de Wallace a la Sociedad Linnéica y le dijeron: Darwin, te van a comer el pastel. Entonces, las dos gentes que lo apoyaban eran Joseph Hooker, un botánico, presidente de la asociación, y Charles Lyell, un geólogo muy importante. Él escribió un libro que se llama Principios de Geología, en los cuales hay uno de los principios básicos de evolución, que es este cambio lento. No hay grandes catástrofes, las transformaciones son lentas, y eso deja que las cosas se acumulen, y fue parte del modelo que usaron. Postulan estos, leen los dos artículos en una sesión de la Sociedad Linnéica, en la que Wallace no estaba porque estaba en Malasia, y Darwin, para variar, se sentían mal. Sabemos que Darwin era hipocondríaco y realmente enfermo. Entonces, esta evolución es la que ha dado fuente a la biodiversidad, y es lo que da la variación y abundancia. Y esta abundancia y esta variación son el blanco de la selección natural. Entonces nosotros lo que estamos estudiando, ya sea en campo o en zoológicos, es esta variación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se parecen algunas cosas? ¿Por qué son diferentes? Y también lo que nos importa en estudiar evolución es el tamaño de la población, que es muy importante y también puede ser importante para nuestros experimentos. Muy rápidamente, no voy a ir por todo esto, pero el algoritmo, la selección natural es un algoritmo
Es decir, tenemos que hay variabilidad, vean a su alrededor, ninguno se parece, nos parecemos todos, pero ninguno es idéntico. Y además esa variabilidad se hereda. Y esas diferencias y esa herencia hacen que el más apto no solo sobrevive, sino que deja más diferencia. Esa descendencia aumenta y así van cambiando las especies. Y es ese proceso de miles de millones de años que vemos hoy en día y que nos gusta meter a zoológicos. ¿Por qué trabajar en zoológicos? Aquí hay unos trabajos muy interesantes. Primero, los trabajos son poco confiables en campo. Imagínense ustedes tratar de estudiar cuánto oxígeno consume un elefante mientras camina, trota o corre en la sabana africana. Está un poco complicado, ¿sí? Entonces, un científico, Not Schmidt-Nielsen, trabajó mucho en esto y ahí lo vemos con uno de sus estudios más famosos, la respiración de camellos, ¿sí? Y cómo estudiamos la respiración de los elefantes. Aquí lo que hicieron, tomaron su carrito de golf, montaron todo el equipo acá, una manguera que conecta a un respirómetro del elefante y ahora sí, vamos a hacer caminar, trotar y correr al elefante para saber cuánto oxígeno está consumiendo. Es la mejor forma. Hay otras cosas, es más confiable que el campo porque hay menos variabilidad y hay otras ventajas. Cuando un animal está en un zoológico, conocemos su historia clínica, sabemos de dónde viene, sabemos qué come, sabemos si está enfermo en ese momento o no. Y eso nos ayuda a controlar cosas que podrían confundir lo que estamos nosotros tratando de averiguar. Entonces, no solo avanzamos el conocimiento, sino que también podemos mejorar las condiciones de los animales que viven en cautiverio. Podemos ayudar, que entendiendo mejor su biología, entendemos mejor sus condiciones en cautiverio y también podemos entender mejores sus necesidades en vida libre. Entonces, podemos hacer cuestiones académicas o podemos hacer muchas otras cosas, incluyendo el bienestar. Entonces, ¿qué pasa hoy en estos lugares? Bueno, el ejemplo del que me voy a referir es el nado con humanos, ¿sí? Dolphin Discovery tiene una serie de acuarios, tanto en la península, en el Quintana Roo, como en otras partes del mundo, y allí hacen nado con humanos, nado con delfines. Te cobran un dinerito, te metes a nadar con el delfín un rato y vuelves a salir. Entonces, este trabajo es producto de 2 maestrías que hicieron Cecilia Rangel y Anaír Sánchez. Con la dirección nos ayudó mucho el doctor Roberto Sánchez Ocruqui, el veterinario principal de estos lugares. Y entonces ha habido mucha discusión en los últimos años de si están en malas condiciones los delfines, si los delfines están sufriendo, si los delfines están estresados por estar tanto contacto con tantos humanos. Entonces, ¿están estresados? ¿Qué tan estresados están si los están? La otra cosa es, ¿podemos medir el estrés? Si tenemos una medida del estrés, sabemos que es el estrés y lo podemos medir, a lo mejor podemos de alguna forma resolver o prevenirlo. Entonces la idea es que podemos nosotros, lo que vamos a hacer nosotros es si los delfines están estresados en su contacto con humanos. Voy a regresar a eso. Pero el estrés es algo que todos los vertebrados tenemos, es una reacción natural y es muy importante. El estrés causa de que te sientas en peligro, corras. Y si no corres, eres almuerzo. Y si eres almuerzo, no dejaste descendencia. Entonces, no fuiste un buen producto evolutivo, porque no dejaste descendencia. Entonces, el problema es que a largo plazo, y si el estrés es constante, si hay enfermedades, si hay patologías, si hay muchas otras cosas que sí te pueden afectar. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es si hay suficiente estrés y sobre todo que lo vamos a medir. ¿Podemos medir el estrés? Entonces, nuestra pregunta es, ¿causa estrés el nado con humanos? Y aquí no vamos a opinar, lo vamos a medir. Hay muchas opiniones de que es bueno, que es malo, pero son opiniones sin una base.
Nosotros estamos tratando de cambiar de eso a qué medimos y qué nos dice. Y lo que vamos a usar nosotros son las medidas fisiológicas y sanguíneas estandarizadas. Les sacamos sangre y así como van ustedes con los ojitos cerrados a que les saquen sangre a los laboratorios, es el mismo tipo de pruebas y es el mismo tipo de pruebas médicas que se realiza en cualquier hospital o en cualquier clínica. Aquí está nuestra estrella, es el delfín nariz de botella, Tursiops truncatus, que tiene, como podemos ver, su distribución es todas las aguas del mundo, hay muchos en todos lados, y aquí una comparación del tamaño del delfín y el tamaño de un humano. Entonces son seres bastante grandes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de medir, pero primero vamos a plantear una buena pregunta de investigación. Vamos a hacer una pregunta no prejuiciada. Yo no voy diciendo no le está pasando nada a los delfines o los delfines están estresados y lo voy a probar. Yo tengo que llegar con una pregunta que los datos me den la respuesta. Entonces hago una pregunta de investigación, no empiezo con la conclusión que pudiera ser los delfines están estresados o los delfines no les pasa nada. Eso es empezar con la conclusión, eso es empezar al revés. Entonces tengo que empezar con la hipótesis neutra. Para los que quieran saber más, este librito de Federico Arana, que se llama Método Experimental para Principiantes, es maravilloso. ¿Quieren aprender sobre el método experimental? Es del editorial Joaquín Mortiz, ya no tiene esa bonita portada, pero lo siguen publicando, vale la pena que lo lean. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a mis estudiantes, para que entiendan qué están haciendo y qué van a hacer. Entonces, nosotros vamos a ver qué está pasando. Entonces, esta es las poblaciones, hay desde los más chiquitos hasta los más grandotes y hay un promedio, ¿no? La mayoría andan por aquí. Y generalmente las poblaciones que vamos a estudiar tienen esta distribución que se llama distribución normal o en forma de campana. Y nosotros vamos a ver, suponiendo esta distribución, dónde está el estrés de los delfines. Aquí puedo poner talla, peso, nivel hormonal, oxígeno en la sangre, lo que quieran. Y siempre supongo, la mayoría de las veces puedo suponer que es una población así. No me voy a meter a todos los datos estadísticos, las cosas estadísticas, pero más o menos funciona así. Entonces, voy a probar una hipótesis. Entonces, lo que yo hago es, tengo una población con nuestras medidas, aquí es una distribución normal, tiene una media de 1010 unidades de lo que quieran, la estandarizo, es decir, la reduzco a algo, reduzco la media a 0 y empiezo a ver qué tan lejos están el resto de mis datos de la media. Entonces me paso para que entonces lo que puedo ver aquí es una serie de probabilidades. Si estoy aquí, la probabilidad de que yo sea parte de esa población es del 1.2%. Puede estar allí o puede estar en una población adjunta. Si estoy aquí, pues es muy seguro que sea parte de esta población, y si estoy aquí, pues es que estoy en una parte muy alta de la población. Entonces, nosotros cuando hacemos estadística, hacemos lo que llamamos una hipótesis nula, una hipótesis de no efecto. Entonces, mi hipótesis va a ser que el estrés que voy a poder medir en los delfines no es diferente al estrés que yo encontraría en una situación natural. Es decir, yo espero que mis delfines estén aquí, ¿sí? Tienen tanto estrés como cualquier otro. Es la pregunta más neutral que puedo hacer yo y para la que puedo obtener datos sin prejuiciar hacia dónde voy. Entonces, cuando hacemos un diseño experimental, esta foto es un experimento clásico, son los frascos que usó Pasteur para deshacerse de la teoría de generación espontánea. Este experimento lo hizo hace como 200 años y siguen los frascos sin que se genere vida en ellos. Creo que está bien probado el experimento. Entonces, cuando hacemos un diseño experimental, ya lo dije, queremos controlar la situación. Y aquí la ventaja de estudiar delfines en los acuarios es que sé de qué se alimentan, el ambiente en el que están y su historia clínica. Aquí tengo la posibilidad de complicar un poco más, como les voy a mostrar qué tipo de delfines estudiamos. Y además, vamos a hablar de otro tipo de controles. Entonces, yo conozco y entonces
estoy haciendo las cosas para que el saber si es el nado con humanos la parte más estresante que tienen los delfines, suponiendo que todas las otras condiciones son iguales, comen lo mismo, más o menos viven en las mismas condiciones, conocemos la historia clínica de todos ellos, sabemos que están relativamente saludables. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí está la toma de muestras. Los delfines están entrenados para sacar la aleta caudal, se les toma una muestra de sangre. Entonces, lo que se hizo es, hay 4 sesiones de nado por día. Entonces, se les tomó sangre antes de cada una de las sesiones de nado. Entonces, cuando amanecen, antes del primer ejercicio, les toma sangre. Entre el primero y antes de empezar el segundo, les toma sangre. Entre el segundo y el tercero, les toma sangre, y antes del último ejercicio. Entonces podemos ver qué está pasando a lo largo del día con las medidas que estamos tomando, las sanguíneas, los niveles de cortisol, y también medimos el ácido láctico. El cortisol es nuestra principal manifestación del estrés. El ácido láctico es ese ácido que acumulas en los músculos después de hacer mucho ejercicio, ¿sí? Si se van caminando de aquí al CICESE 3 o 4 veces, van a acumular bastante ácido láctico en sus músculos. Entonces nosotros queremos ver si a través de todo este ejercicio están acumulando ácido láctico. Si hay suficiente acumulación de ácido láctico y no hay suficiente descanso, puede haber daño muscular. Nosotros no sabemos, simplemente vamos a ver si se está acumulando. La otra cosa que es importante es el tamaño de muestra. ¿Cuántos delfines puedo medir? Y dependiendo de eso es qué tan buena es mi estadística. Entre más grande sea mi muestra, es mejor mi estadística. Entonces, tomamos un número razonable de delfines, como ahorita vamos a ver. Para la biometría sanguínea, así rápidamente, usamos la prueba TED-Student, una prueba de estadística clásica, análisis de componentes principales, también para la química sanguínea, la prueba de Student TED pareada, no me voy a meter en detalles, bueno, nada más es para enseñarles qué hice. Si quieren después platicamos, porque puede ser una plática muy aburrida si nos vamos a la estadística, si no les gusta. ¿A quién estudiamos? Y aquí es muy importante. Aquí están los nombres de todos los delfines: Athos, John, Madonna, Attila, Porthos, la localidad. Hay 2 tipos de acuarios: acuarios abiertos y acuarios cerrados. Los acuarios abiertos comunican el agua con el mar, el agua del delfinario. Los acuarios cerrados son albercas de circulación continua, como las albercas municipales, las albercas de los lugares. Algunos son machos, otros son hembras. Hay de 7 años, hay de 23 años, hay de 4 años, 35. Y aquí origen. C es cautiverio, B es vida libre. Algunos nacieron en cautiverio, otros de vida libre fueron capturados y ahora están en acuarios. Y aquí también tenemos más o menos cuántos años tiempan en cautiverio. Van como de 4 años, creo que el máximo es 22. Entonces tenemos una serie de delfines que podemos ver de alguno de estos factores afecta el estrés o alguna otra cosa. Aquí en azul están nuestros controles negativos. Los controles negativos fueron los delfines que los días que trabajamos, esos días descansaban, entonces no estaban nadando con humanos y estaban en otro lugar descansando fuera de toda la otra atención. Entonces esto fue, así hicimos parte de nuestro control. ¿Qué pasa? ¿Qué tan diferente es un delfín que está descansando de un delfín que está nadando con humanos? En cuanto a sus respuestas de sanguíneas, cortisol y ácido láctico. Cuadro de resultados con mucho detalle. Los números en blanco, números negros con fondo blanco, son pruebas normales. Los números con fondo amarillo los encontramos un poco debajo del nivel normal o debajo del nivel normal. Los en rojo arriba del nivel normal. Nada extraordinario. A nosotros también, si nos miden la sangre todos los días, vamos a encontrar que en unos días andamos cansados, algo nos pasó. Pero entonces teníamos, nuestra primera tabla tenía todos los datos de antes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto programa. No hay diferencias. Con haber tomado el primero y la última medida fue suficiente. Eso fue lo primero que aprendimos. Nada más hay que
sangrarlos 2 veces, no 4 al día. Eso fue una muy buena lección, nos va a ayudar para otros estudios, ¿sí? Entonces, de aquí sí tiene unos niveles un poco altos, un poco niveles bajos, pero nada que salte a la vista que están muy, muy mal. Las otras, ácido láctico. Ajá. También aquí lo que tenemos en esta columna es entre el primero y el segundo programa, entre la diferencia entre el tercer y el primer programa, entre diferencia entre el cuarto y el primer programa, tercero y segundo y cuarto y tercero. Ya están los diferentes individuos y sí hay algunas diferencias significativas. Y lo que pudimos hacer es compararlos con medidas de ácido láctico que se han tomado en delfines en vida libre. Alguien iba tras un delfín y lo capturaba y le sacaba sangre después de quién sabe cuánto que andaba nadando. Esta no es esa, pero ya no, es típico ver a los delfines nadando enfrente de barcos y lanchas. Entonces, aquí es otra forma de verlo. Los colores son primer nado, segundo nado, tercer nado, cuarto nado. Entonces vemos variación y va aumentando. Pero lo que nosotros descubrimos es que el rango de ácido láctico, de acumulación de ácido láctico, es menor en los delfines en cautiverio que los delfines en vida libre. No estamos cansando a los delfines aunque anden arrastrando gorditos por el agua. ¿Qué es lo que hacen? Y la otra importante, el estrés causado y manifestado a través del cortisol. El cortisol tiene un ciclo diario. Sube durante la noche y va bajando durante el día. Así es el ciclo normal, sin estrés, así es. Puede haber picos si hay estrés, pero ese es el ciclo. Si te pasas todo, si te guardan 3 días en el hospital y miden tu cortisol, así va a estar, porque no tienes ninguna situación de estrés. Entonces, nosotros encontramos unos cuantos de cortisol significativamente diferente entrenados, pero encontramos un comportamiento normal. ¿Vieron esa gráfica que el cortisol va bajando a través del tiempo? Lo podemos ver en todos los delfines, en todos los grupos, como lo miras, el cortisol baja. Es decir, no encontramos que los delfines estuvieran estresados. El cortisol se está comportando de manera normal. Y sin importar edad, sexo, lugar, tiempo de captura. Todos los delfines en este programa no están estresados. Hicimos otra prueba que se llama el análisis de componentes principales. Lo que hace es tomar factores y ver si hay patrones que agrupen. Entonces, nosotros lo que hicimos, agrupamos de diferentes formas, por origen o por sexo y control, machos y hembras y control, tipo de acuario, los individuos, y si existe un patrón, si hay esta cosa, si tomo yo en cuenta sexo, edad, origen, tiempo en cautiverio y tipo de acuario, y si alguno de esos o un conjunto de esos tiene un efecto superior o un efecto diferente, yo vería agrupaciones. Nosotros los humanos nos encanta ver cosas donde no las hay. Veamos las nubes y siempre encontramos alguna figura en las nubes que obviamente no existe. Es algo que estamos imponiendo nosotros sobre eso. Bueno, las computadoras afortunadamente las podemos diseñar para que no hagan eso. Y no encontraron patrones. No hay algún factor o conjunto de factores que estén afectando diferencialmente a los delfines, y ese estrés que no vimos en las diferentes pruebas pudo haber salido aquí en la combinación de algunas de estas. No hay tal cosa. No pudimos encontrar un estrés medible en delfines. Entonces, nosotros a través de estadísticas de las conclusiones estadísticas podemos decir algo sobre esta clínica y la biología de estos organismos. Entonces, ¿qué podemos decir? Ok, la biometría y química sanguínea cambian significativamente en el primero y último grado, pero posiblemente casos subclínicos,
como todos nosotros, ¿cuántos de nosotros nos puede dar gripe mañana si nos desvelamos hoy? ¿Cuántos de nosotros está a punto de alguna otra infección? Así encontramos más o menos nuestros resultados. Son casos subclínicos y no sería mala idea que los acuarios pusieran un poquito más de atención a estos delfines para que no se les vayan a enfermar. No hay una alteración cumulativa significativa a las enzimas asociadas a daño muscular. El ácido láctico no está causando daño, no se acumula suficiente. Aunque se concentra. Aunque hay concentraciones, no está aumentando lo suficiente. Entonces no están, los delfines, digamos que no se cansan, o no como esperaríamos que se cansaran. Las concentraciones de cortisol disminuyen. No hay un efecto acumulativo de cortisol, que sería lo que esperáramos si estuvieran estresados. Y como vimos, nuestros resultados indican que es el comportamiento normal de cortisol. Entonces, de acuerdo a los análisis de enzimas musculares, ácido láctico y de cortisol, los programas de nado de los delfines de Dolphin Discovery en Quintana Roo, en todos sus programas, no ocasionan ni daño muscular ni estrés. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer este tipo de investigación? No dimos una opinión, dimos unos argumentos objetivos que no podemos medir estrés. Entonces, estas leyes que quieren que los delfines, hay un reglamento nuevo en la Ciudad de México que dicen que los delfines están sufriendo mucho, hay que sacarlos de los acuarios de la Ciudad de México, llevarlos a santuarios que no existen y ahí liberarlos. Pero además hay otra ley ahora que nos prohíbe mover mamíferos marinos. Entonces, solo los podremos mover a los santuarios no existentes mediante teletransportación o algo por el estilo. Conocemos algo más y como demostré antes, se puede avanzar el conocimiento a través de estas cosas. Te da prestigio. El zoológico San Diego, que ahora se llama San Diego Global, tiene un instituto dedicado exclusivamente a investigación para conservación de animales, ¿sí? Uno de los problemas que en 1986, cuando capturaron a los 17 cóndores que quedaron, los cóndores son monomórficos. Cuando se reproducen, cuando nacen, no saben si es macho o hembra, no están lo suficientemente desarrollados. Desarrollaron una técnica que les permitía determinar el sexo del pollo a través de los tejidos que quedan en el cascarón. Entonces, se puede hacer nueva ciencia. Es atractivo al público, es atractivo que estés haciendo cosas que de las que aprendes más. Negocio no es. No es negocio hacer ciencias zoológicos, es muy costoso y una publicación y un poco de prestigio y no sale nada más. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta investigación en el bienestar animal, la legislación relevante y las instituciones involucradas? Parte de esto sí lo hice porque existe o existió una propuesta de la Ley General de Biodiversidad, existen estos reglamentos, existen todas estas cosas que realmente no están ayudando el bienestar de los animales. Y tenemos que entender que la percepción pública debe estar bien informada qué es lo que está pasando con la biodiversidad y con los animales en cautiverio. No puedo garantizar aquí que todos los zoológicos y todo estén igual de bien, pero lo que estoy diciendo, sí es posible hacer la investigación para asegurar que las cosas estén pasando bien. Ya hablé un poco de las contradicciones del Partido Verde, ya pudimos echar atrás la Ley General de Biodiversidad. Esto todavía tenemos que deshacernos de esta ley de movimiento de mamíferos marinos porque, bueno, además está prohibido ahora comprar delfines y traerlos a cautiverio. Si se quiere mantener esta cosa de que sigan viviendo animales en cautiverio, los vamos a tener que mover de un lugar a otro para que no haya cruzas muy cercanas, que haya incesto en ellos, ¿no? Entonces, la liberación de delfines en cautiverio no se puede hacer, no hay por qué hacerla, les está yendo bien. Los zoológicos tienen que cambiar la percepción de qué están haciendo ellos y cómo los ve el público. Vamos a los zoológicos, a los acuarios, principalmente para entretenernos y también para conocer. Yo pienso en todas estas personas que no van a tener otra oportunidad en toda su vida de ver un animal silvestre si no es en cautiverio. Y en un mundo que está cada vez más urbanizado, es muy importante que aunque sea de lejos, huelas a unos animales y lo veas y veas cómo que hace, ¿sí? El olor de alguno de ellos no es muy atractivo, pero es importante tener ese contacto. Esa educación es esta tarea de conservación como African Safari está haciendo, muchos otros lugares están haciendo. Y que se vaya un poco la imagen de que son lugares de tortura a animales.
eso va otra vez, no estoy diciendo que los zoológicos son maravillosos, estoy diciendo que podemos hacerlo de tal forma que el daño sea mínimo y el beneficio sea tanto para los animales como para nosotros. Una de las ventajas de vivir en zoológico es que vives como 2 o 3 veces lo que vivirías afuera en la naturaleza, sí, pero no que sé qué tan bueno sea. Entonces, otra vez, agradecer a Dolphin Discovery, a CONACYT, que les dio las becas a mis estudiantes, el CICESA no hicimos el trabajo, y ASCAR, Nación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, que me invitó a armar esta plática por primera vez para dárselos a ellos. Este es el Jardín de las Delicias del Bosco, y aquí está el paraíso en el que no ha existido. Podemos escoger vivir en un mundo horrible, todos los demonios que a ustedes se les ocurran y quieran inventar, o vivir en un mundo con más armonía. Entonces, muchas gracias por su atención.